Estamos en Ajustrel, Portugal. Mirá qué lindo que es este lugar. Nos tocó un día espectacular. Mucho calor porque es verano, pero un muy lindo día. En este pueblo nacieron y vivieron Jacinta, Francisco y Lucía, los tres pastorcitos a los cuales se les apareció la Virgen María en el año 1917. Desde acá todas las mañanas los chicos llevaban sus ovejas a pastar al cerro donde hoy se encuentra la capilla de las apariciones en el santuario de Fátima. Nos ha tocado por suerte muy poca gente, con lo cual lo podemos disfrutar mejor al lugar. Antes de seguir, te invito a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y los puede disfrutar más gente. La distancia que hay entre Ajustrel y el santuario de Fátima es de unos 4 kilómetros aproximadamente. Este es el frente de la casa de Francisco y Jacinta, donde podemos ver la entrada principal de acceso a la sala de estar, la ventana de la sala de estar, la ventana del dormitorio de sus padres y la puerta de acceso a la cocina. En el frente de la casa hay una placa que indica que esta era la casa en la que vivía Francisco y Jacinta. Entrando a la casa tenemos un espacio en común que es la sala de estar y comedor. Y el cuarto que estamos ingresando es el cuarto donde nacieron Jacinta, Francisco y sus hermanos. Aquí estuvo enferma Jacinta antes de irse para Lisboa, donde falleció el 20 de febrero de 1920 a los 9 años de edad. Y es el cuarto donde dormían las niñas. En este otro cuarto, con ventana a la calle, es el cuarto de los padres y donde falleció Francisco en 1919 a los 10 años de edad. Ahora voy a la ventana. Entrando a la cocina, del otro lado de la sala de estar, seguimos un poquito más, tenemos la despensa donde guardaban alimentos y otras cosas. Vemos que hay una escalera, no tenemos acceso a la posibilidad de subir. Y esta es la cocina donde la familia preparaba sus alimentos. La familia estaba conformada por sus padres y un total de 10 hermanos. Pero 2 de las hermanas murieron de niñas antes de que nacieran Francisco y Jacinta. Este cuarto que vamos a ingresar ahora es el cuarto de los varones. En este cuarto dormían 5 niños, Francisco y sus hermanos. Este cuarto tiene acceso al patio trasero de la casa. Si bien los muebles no son de la época en la que estaban Francisco y Lucía, ha sido todo remodelado y para poder conservarlo de la mejor manera posible. Ahí vemos el patio al fondo. Saliendo por el cuarto de los chicos, llegamos al patio de atrás de la casa donde guardaban a la noche las ovejas para que descansen. Esa puerta es la puerta de acceso al cuarto de los chicos, la ventana del cuarto de los chicos, la ventana del cuarto de las chicas y la puerta lateral para ir a la parte de adelante de la casa. Esta es la puerta lateral. La verdad que todo el lugar es impecable, está todo muy prolijo, todo muy bien mantenido. Y acá es donde vamos a pasar a lo que es la calle donde arrancamos al principio, al ingresar en la casa. Tomando como referencia las memorias de Lucía, hice un video sobre todo lo que ocurrió y todo lo que vivieron los chicos desde el día de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Los mensajes, los diálogos y oraciones entre los pastorcitos, el ángel de Portugal y la Virgen María. En la descripción te dejo el link. Este es el frente de la casa donde nació y vivió Lucía hasta los 14 años de edad. Está a menos de 200 metros de la casa de sus primos. Por el frente podemos ver la puerta de acceso a la casa, la ventana del dormitorio de sus padres, la ventana del cuarto de tareas
y donde está esa gente ahí parada es el acceso al lateral de la casa. Puerta de entrada a la cocina, cuarto de hornos y donde guardaban los animales. Al igual que la casa de Jacinta y Francisco, esta es una casa museo y mantiene la configuración de una residencia rural de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta es la sala de estar de la casa cuando uno ingresa, está el dormitorio de sus padres, el dormitorio de Lucía con una de sus hermanas, el dormitorio de las otras 3 hermanas de Lucía, el acceso a la cocina y el acceso al cuarto de tareas, que en este caso se ingresa por la cocina. Este es el cuarto de los padres de Lucía y es donde nació Lucía. Este otro cuarto es el cuarto en el que dormía Lucía y su hermana Carolina. En este cuarto dormían las hermanas de Lucía, María de dos Anjos, Teresa y Gloria. Este es el cuarto de las tareas, o cuarto de telares, que está justamente, da al frente a la sala de estar y a la cocina. Y esta es la cocina, acá donde preparaban los alimentos, donde ponían el fuego, que también tiene acceso al cuarto de despensa. Este es el cuarto de despensa donde guardaban los alimentos, cereales, e incluso es el cuarto en el que dormía el hermano de Lucía. La familia estaba conformada por los padres de Lucía, las 5 hermanas, incluyendo la Lucía, y el hermano de Lucía. Saliendo de la cocina, entramos a lo que es el corral donde guardaban las ovejas por la noche, y este es el cuarto del horno, donde también preparaban alimentos y almacenaban los mismos, ¿no? Ahora estamos yendo al Pozo do Arneiro, que es atrás de la casa de Lucía, está a unos pocos metros, y es el pozo de agua donde se le apareció por segunda vez el Ángel de la Paz. Fue en el verano de 1916 y en esta aparición el ángel les dice que recen mucho, que ofrezcan constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Ahí vemos el ángel y a los 3 pastorcitos. Entonces Lucía le pregunta, ¿cómo nos tenemos que sacrificar? El ángel le responde, de todo lo que puedas, ofrece un sacrificio en acto de reparación. En total, el ángel se le apareció en 3 oportunidades, y en sus apariciones iba preparando los corazones de los pastorcitos para que puedan recibir un año más tarde a la Virgen María. En esta aparición, el ángel también les confirma que es el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Si en algún momento tenés la oportunidad de visitar el santuario de Fátima, yo te recomiendo que visites Aljustrel. A mí fue un lugar que me gustó. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en los próximos videos.